Buenas, buenas. Aquí estamos, Policreativa Consultores en pleno para conversar el tema del día de hoy, que es la técnica legislativa. Aprovecho para recordarles a todos que en nuestra página web ya está publicado nuestra formación en este tema, que va a ser presencial en Caracas en el mes de enero. A todo el que le interese profundizar mucho más en este tema, porque esto va a ser una conversación como de 15 minutos, puede pasar por allá pues adquirir la formación y pasar con nosotros 3 días presenciales y 3 sesiones en Zoom para profundizar sobre este tema. Entonces aquí estamos Luis Daniel Álvarez, Manuel Rojas Pérez y mi persona, María Elvira Rodríguez, para que conversemos un poco sobre el tema de la técnica legislativa. Nosotros vemos, fíjense cómo articulamos los asuntos y los temas. Nosotros hace algunos días hicimos un live que pueden encontrar en el Instagram de Policreativa Consultores, hablando de la técnica legislativa y cómo eso que uno ve tan lejano, tan distinto, tan difuso, termina finalmente siendo tan cercano, porque es un tema de gestión que trasciende la simple escritura de una norma, que es lo que muchas personas tienden a pensar que es el tema de legislar. Bueno, es que tú bien dices algo que es clave. La técnica legislativa es algo que supera la simple redacción. Eso es lo primero. La gente cuando habla de técnica legislativa piensa simplemente en un grupo de abogados que están sentados redactando una norma y resulta que para llegar a la redacción de la norma hay que pasar antes por toda una serie de procesos que van desde verificar qué tema necesita la colectividad, necesita la colectividad tener una normativa concreta, donde hay una necesidad pública. Esa necesidad pública se llama agenda pública, donde hay ese problema que hay que solucionar. Todo el tema de la técnica legislativa pasa entonces desde esa misma verificación, desde poder tener claro cuáles son los problemas que hay que solventar y si esos problemas requieren, para tener una solución, requieren de una normativa, bien sea una nueva ley, una nueva ordenanza en el caso de los municipios, o bien sea la modificación de una legislación ya establecida. Entonces, lo primero que hay que tener claro en el tema de la técnica legislativa, María Elvira, Luis Daniel, es que esto traspasa el tema de la simple redacción. Lo otro que es muy importante, que también lo decía Luis Daniel, es la cercanía que tiene este tema a la colectividad. Toda la sociedad, toda sin excepción, se rige por unas normas jurídicas, que son distintas a las normas, por ejemplo, de las normas de convencionalismo sociales, o las normas morales, o las normas religiosas. Las normas jurídicas, que son esas normas que tienen, además de un supuesto hecho, una consecuencia jurídica expresa. Es decir, si Luis Daniel va para un matrimonio y va en chores, bueno, lo peor que puede pasar es que te vean feo. Eso es lo más grave que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que no te inviten más y no vas a salir en la foto de las páginas sociales porque fuiste en chores y fuiste en camiseta y no fuiste en traje formal, como lo dice la sociedad, como lo dictan los convencionalismos sociales. Pero no te van a meter preso por eso. Por eso no te va un juez a ordenar que tú te pongas un smoking, que te pongas un frac. ¿Ok? La norma jurídica sí. Si usted comete un delito o si usted causa un daño de manera negligente, por impericia o por negligencia, por imprudencia, usted sí está obligado a repararlo. Y esa obligación viene además con la consecuencia jurídica de que el Estado tiene la fuerza suficiente para obligarte a cumplirlo. ¿Ok? Esto es típico de, de toda la teoría jurídica, la teoría del derecho. En este sentido, la técnica legislativa implica la creación de normas jurídicas, no de cualquier tipo de norma. Ese es uno de los primeros temas que hay que tener claro. Y por ello, una de las primeras recomendaciones es que siempre se tenga claro eso, que deben construirse una serie de normas que tengan consecuencias jurídicas. No les vaya a pasar, por ejemplo, como me pasó a mí cuando yo fui concejal en el municipio de Chacao del Estado Miranda, en Venezuela, que una vez dictamos una ordenanza donde se establecía la obligación por parte del gobierno municipal de condecorar año a año
una serie de cultores, una serie de personas que se dedicaban a la cultura. Pero no hubo nunca una norma que estableciera la consecuencia jurídica en caso de que eso no se cumpliera. ¿Qué pasó? En lo que dejamos nuestra gestión, esa norma simplemente dejó de cumplirse. Nadie se vio obligado a cumplirlo so pena de alguna sanción, de alguna pena. ¿Y qué ocurrió? La norma cayó en desuso. Está vigente, se mantiene vigente, pero no la aplican. Y su no aplicación no tiene una consecuencia jurídica, no tiene una sanción. Entonces, en técnica legislativa es clave tener esto muy presente. Se están creando normas jurídicas. A ver, Manuel, ¿qué elementos debería tener la técnica legislativa o el proceso de escribir la norma? Lo primero es el proceso previo a saber si se necesita o no redactar una norma, bien sea una nueva norma o sea modificar una norma. Eso es lo primero. Lo primero es el proceso de agenda pública legislativa, verificar si en efecto existe una situación que requiera el dictar una ley. Vamos a poner un ejemplo que pasa en todos los parlamentos del mundo, por lo menos en el mundo occidental. Las ordenanzas y las leyes de presupuesto a final del año fiscal de cada gobierno. Siempre hay una necesidad, la necesidad de crear un nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. Bueno, ahí está, ahí hay un problema que hay que resolver y solo se resuelve legislativamente. ¿Por qué? Porque así lo señala la ley. Las constituciones establecen, casi todas las constituciones del mundo establecen que los gobiernos deben planificarse y por tanto, mediante presupuesto, ejercer su sistema financiero y su sistema económico. Ahí hay un problema que hay que resolverlo legislativamente. Entonces ahí entra todo el proceso de técnica legislativa. Vamos a primero a ver qué vamos a presupuestar, cómo lo vamos a presupuestar. Una vez que tenemos eso, el siguiente paso es justamente proceder a la creación de esa norma. Y ahí entonces entramos ahora sí, a redactar. Una de las cosas que confunden muchos actores del tema legislativo es que creen que este es un tema meramente jurídico. Y nada más equivocado que pensar eso. Un grupo de creadores, de redactores legislativos que solo sepa de derecho va a terminar generando una norma incomprensible para la sociedad, pero que además no va a tener todos los elementos que requiere ese problema específico. Por ello, es muy importante tener un equipo multidisciplinario que tenga personas que se dediquen, por ejemplo, al tema lingüístico. Eso es importantísimo. Importantísimo. Personas que se dediquen a temas jurídicos, por supuesto, evidentemente, porque estamos creando normas jurídicas, sin duda alguna. Pero también especialistas en el área que se está trabajando. Por ejemplo, si necesitamos redactar una ley que regule algunos temas de salud pública, bueno, necesitamos especialistas en salud pública ahí. Porque los abogados conocerán de derecho, pero no conocen del tema de fondo. Bueno, se necesitan esas personas también ahí que garanticen que lo que ahí se está redactando sea consono con la solución del problema. ¿Ok? Un equipo multidisciplinario es absolutamente necesario en materia técnica legislativa. Eso es clave, eso es fundamental. ¿Ok? Y el tercer paso, entonces sí, ya es propiamente la redacción. Y ahí hay toda una serie de criterios que en nuestros cursos de Policreatividad Consultores vamos a profundizar en cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, una norma tiene que ser clara. Eso es lo primero. Necesariamente una norma tiene que ser muy clara. Que no deje vacíos. No solo que no deje vacíos, que sea clara en el sentido que se entienda, que sea entendible para el ciudadano común. Esto resulta de la aplicación de un principio del derecho, que es que nadie puede excusarse por la ignorancia de la ley. Yo no puedo, por ejemplo, comerme una luz. En Venezuela, cuando vamos en contravía, se llama eso comerse la luz. ¿Ok? Yo no puedo decir,
al momento que me vayan a multar porque yo estoy Yo contraveniendo esa desconocía norma, que la es que norma. yo desconocía la norma que me obligaba a mí a ir en este sentido y no en este. Eso no es suficiente. En Venezuela, el artículo 3 del Código Civil y en prácticamente todas las legislaciones del mundo se establece que nadie puede excusarse por ignorar, nadie puede excusarse de cumplir la ley por ignorarla. Ah, pero si la ley, si la legislación, si una norma es tan confusa, tan difícil de entender, que el ciudadano de a pie No comprende. no la entiende, no la comprende, va a ser muy complicado entonces aplicar eso, porque ya el argumento no va a ser, es que yo no lo desconocía, es que el argumento va a ser, es que yo no entiendo lo que dice esa norma. ¿Ok? Ni el alcance que pueda Ni el tener, alcance pueda exactamente. tener. Entonces, una norma tiene que ser clara, tiene que ser muy expresamente, muy transparente en el sentido de que se entienda lo que quiso decir el legislador al momento de redactarla. Esto pasa, además, porque entonces que esa norma tenga la menor cantidad de interpretaciones posibles. ¿Sí? Ujú. En el mundo estamos viendo, no lo estamos viendo solamente en América Latina, últimamente lo estamos viendo mucho en los Estados Unidos, que el juez tiene que interpretar y reinterpretar una y otra vez una misma norma para darle un sentido que se entienda. Entonces, al final, lo que dijo el legislador No se entiende. No cumplió el objetivo de no norma. cumplió el objetivo exactamente. La norma tiene que ser muy clara, lo que requiera la menor cantidad de interpretaciones posibles, que si es posible que no necesite una interpretación, sino que sea la única. Tiene que ser una norma además, entonces, por lo mismo, muy concisa. Aquellas normas, tú sabes, con demasiadas florituras y tú sabes, con unas técnicas jurídicas demasiado Adornada, rimbombantes y sí. adornadas, hace justamente el efecto contrario al que queremos, que es el que estamos hablando ahorita. La no comprensión por parte del ciudadano común, porque es muy importante que entendamos además que la técnica legislativa, la ley, es para los ciudadanos, no es para los abogados, no es para la academia, no es para los altos letrados, no, La gente. es para que el ciudadano común, aquel que estudió derecho, que no estudió derecho, aquel que no sabe leer ni escribir, incluso Logre que tiene los entender. mismos derechos y deberes que el que sí lo tiene, pueda comprender el objetivo de esa norma. Por eso yo pienso que es importante que en el espacio de la consulta pública no solo se consulte a los participantes de la sociedad su opinión sobre la norma, sino que también se lea a ver si la entienden. O sea que es un tema interesante, porque el tema de la participación ciudadana es un tema relativamente novedoso. Esto de la consulta pública, lo que se refiere a María Elvira, que hoy vemos procesos de creación de ley que antes de discutirse de manera formal en los parlamentos, pasa por una revisión por parte de grupos organizados de De ciudadanos, interés. ¿okay? Que son los grupos de interés que atienden al ámbito de aplicación de esa ley. Eso es relativamente nuevo. Bueno, eso no nos puede llevar a un peligro, porque en las tesis contemporáneas de la representación, el elector escoge una persona que es la que va a tener esa capacidad de legislar, de hacer las normas, pero para eso se cesa esa idea de participación conjunta, general, está plenamente superada, incluso por temas de espacio. La idea remota de la democracia que no sigue los parámetros actuales, pero lo que fue la democracia ateniense, por ejemplo, donde determinadas personas participaban en esa discusión e iban a entender los asuntos de la ciudad, no tiene cabida en la contemporaneidad porque no hay el espacio donde podamos reunir a todos los ciudadanos o porque se quiere un debate eficaz que si participa un número inmenso de personas no se va a terminar entonces consiguiendo y no se va a cumplir el propósito. Pero entonces esa convocatoria, ¿cómo hacer desde el punto de vista de la técnica legislativa para evitar que esa consulta pública se convierta en un gran desorden, termine la norma siendo una colcha de retazos, de opiniones,
vecinos, participantes, personas que van simplemente motivadas por el tema a actuar. ¿Cómo se filtra ese peligro? Primero, respetando lo que es realmente la democracia representativa bien entendida. ¿Ok? Porque lo que hay que evitar, como tú bien dices, es un asunto que se convierta el proceso de escuchar a los ciudadanos, de entender sus necesidades, de pedirles su opinión, que se convierta en un asunto tumultuario. ¿Okay? Y para eso se requiere entonces, primero, entender que los procesos de participación ciudadana son eso, que participen, que se les escuche, pero que también haya, y esta es la segunda parte de lo que se requiere, que haya un legislador suficientemente firme en entender cuál es su verdadera labor, que su labor es legislar. Así sea, así sea, en contra de lo que un grupo en específico exige, pero que sea legislar para beneficio de la colectividad. No, bueno, yo creo que ahí también o sea, es importante la planificación de esa convocatoria, porque lo primero que hay que convocar es grupos de interés. Si estamos haciendo el ejemplo que tú pusiste, alguna norma en tema de salud, pues bueno, se convocará a gente del gremio médico, gente del gremio de las enfermeras y gente de la sociedad civil, que son los enfermos que acuden a ese centro y van a normarse por esta ley. Claro, pero lo que dice Luis Daniel es importante. Que no sea o que no ocurra que entonces el legislador quiere quedar bien con el sector de las enfermeras, pero también quiere quedar bien con el sector de los obreros de la salud, y quiere quedar bien con el Con los sector familiares médico, de los y quiere enfermos. quedar bien con los familiares, quiere quedar bien con las víctimas, quiere quedar bien, y al final termina siendo un Frankenstein esa norma que simplemente no se entiende. Venezuela tiene muchos ejemplos de eso, muchísimos, Claro, muchísimos. pero ahí el error no está en la consulta, sino en el No, es el legislador. Fíjense, legislador, por O sea, ejemplo, claro, la situación no es la consulta. porque no es un legislador firme, no es un legislador que sabe cuál es su función. es que lo vimos en el primer proyecto de constitución, el frustrado primer proyecto de constitución en Chile, la nueva constitución que se discutía en Chile, que finalmente termina colapsando y la ciudadanía termina rechazando, obligando a una segunda elección con nuevos miembros de esa asamblea, porque terminó convertido el proyecto constitucional en ese copiar y pegar, como uno podría decirlo, en esa colcha de retazos para contentar a diversos sectores. Entonces había sectores que hablaban de los derechos de los animales, entonces se incluyeron ciertas normas allí. Había quienes hacían mucho énfasis en el tema ambiental, se incluyeron también algunas normas y llegaron incluso a entrar en contradicción, había desorden lingüístico, había falta de coherencia y la ciudadanía lo cobró negando el proyecto. Y cuidado que yo creo que va a pasar con el segundo proyecto al paso que vamos. Pero otro tema que creo que podemos estar cerrando, debemos estar cerrando, pero otro tema que además de la claridad también tiene que haber coherencia, tanto en la redacción, en la sintaxis del proyecto, pero sobre todo en las ideas. Sobre todo en las ideas. Tiene que ser una redacción y un producto legislativo que sea coherente. Coherente con el problema que se tiene. Coherente con la solución que se busca. Coherente con lo que se ha venido planteando desde la perspectiva del Estado. Coherente, de nuevo, con la redacción. Coherente con los argumentos. Conocemos de normas en América Latina que establecen unos ámbitos de aplicación y luego en su redacción más adelante termina atacando, implementando a sectores que no estaban inicialmente establecidos en el ámbito de aplicación. Entonces entra la falta de claridad. Bueno, a realmente esta ley o esta norma, esta ordenanza, ¿a quién le aplica? ¿A esto que dice el artículo que establece el ámbito de aplicación o a estos que no estaban aquí arriba? Todo eso ocurre. En Venezuela lo vemos con la ley del Estatuto de la Función Pública cada rato. Y en América Latina lo vemos muchísimo. Entonces, la coherencia aquí también es clave. El orden. Tiene que ser muy ordenado el redactor legislativo para que pueda garantizar un buen producto.
Entonces, bueno, los invitamos a quien quiera profundizar en este tema, a buscar nuestra formación. Estamos próximos a sacar una cantidad de conferencias en vivo, así que bueno, están invitados a buscarlas. Bueno, y apropiarse de estos temas que son mucho más cercanos de lo que muchas veces creemos. Así es, recuerden que esto fue apenas un esbozo. Esto es un tema muy amplio. La técnica legislativa en sí mismo es por muchos considerado una ciencia propia, porque abarca muchos temas y termina siendo algo que cobra vida por sí misma. Y esto que hemos hablado hoy, estos creo que 20 minutos que llevamos hablando, es apenas un esbozo de algo que es mucho más profundo, que requiere a todos los actores legislativos poder implementarlo de manera debida. Y en Policreativa Consultores te brindamos un curso de formación profundo, con contenido, con especialistas en este tema que te van a brindar las herramientas necesarias para hacer un buen proceso legislativo. Dejen en los comentarios las preguntas que tienen y si quieren que profundicemos o hagamos otro video sobre este tema, también los leemos en los comentarios.